Bueno, ustedes se preguntarían, ¿qué pasa si yo borro los puntos con el comando borrar? Si usamos el comando de AutoCAD borrar, ¿verdad? Y selecciono los puntos, todo, ¿verdad? Y le doy borrar, no pasa nada. Se borraron. Pero en la base de datos siguen apareciendo. O sea, no pasó nada, los puntos se borraron, ¿verdad? Pero no se borraron de la base de datos. Entonces, tranquilidad. Cualquier cosa, si pasa eso, le voy Insert Points, le digo todo. Ok. Y se acabó el asunto. No pasó nada más. Pero si yo le doy mover a este punto, por ejemplo, el 116, uso el comando mover de AutoCAD, ¿qué pasa? Con el comando mover de AutoCAD y selecciono el punto y muevo de cualquier lugar a cualquier lugar, ¿qué pasa? Digamos aquí. Sale un mensaje. Este mensaje dice que el dibujo del punto 116 ha sido movido. Dice, ¿usted desea actualizar en la base de datos también el movimiento? Digo que no. El bloque fue movido, pero la base de datos no fue movida. ¿Ok? Si yo le doy points, insert points through drawing, y le digo que yo quiero seleccionar uno, bueno, con un número, ¿verdad? Y le digo que ese número es el 116, ¿qué pasa? Dice que igual me lo brinco, lo reemplazo, le digo que lo reemplace. Entonces ven que él volvió a su posición original. Ok, eso funciona de esa forma. Otra vez, comando mover, vean lo que pasa. Me pide que si deseo cambiar en la base de datos, le digo que no. Si le doy deshacer, comando undo, ¿verdad? O deshacer, no me dijo nada. Pero si, ¿qué pasa si yo le digo mover? Y le digo que sí lo cambie en la base de datos, esta vez. O sea, le digo, sí, cámbieme las coordenadas de la base de datos, ok. Y si le doy undo, sale de nuevo en la ventana de si deseo volver a mover el punto en la base de datos. Le digo que sí. Ok, ven que esto está relacionado. O sea, el comando mover sí está relacionado con la base de datos. ¿Cómo configuro yo eso? Vengo a la opción Point Settings y hay una opción de Update, que es la pestaña tercera, y me dice, ¿qué pasa si yo uso el comando mover de AutoCAD? Dice, permitir que los puntos sean movidos con el comando mover. ¿Ok? Y actualice los puntos en la base de datos después de movidos. Si yo desactivo esta primera opción, se desactiva la segunda. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahora? Si yo uso el comando mover, selecciono el punto, muevo el punto de acá a acá, no se me mueve, solo se me mueve el descriptor. O sea, es como un tipo de llave que le ponemos al comando mover, ¿verdad? Para que no quiero que se mueva, lo puedo seleccionar de esa forma. Si yo quiero que el punto se mueva, entonces tengo que activar la opción en update de permitir que los puntos sean movidos con el comando mover, ¿verdad? Yo también puedo decir que no sean actualizados, de tal forma de que si yo los muevo, se muevan, pero no sean movidos en la base de datos. Yo esto lo muevo para donde quiera. Si yo reinserto los puntos, el 116 número, ¿verdad? 116. Un momento. Así que voy a insertar todos mejor. Reemplazo todos. Ok, vean que el punto quedó siempre conforme la base de datos estaba, ¿verdad? Para poder que me salga el cuadro que me diga si quiero que sea movido sí o no, es esta opción, ¿verdad?
la segunda, update point data after move command. O sea, actualizar el punto después de usar actualizar el punto después de usar el comando mover. Ok, vea que yo tengo otras opciones de check a la hora de actualizar. Dice, chequee el dibujo cada vez que se abre la base de datos. Bueno, o rescale, digamos, el símbolo cada vez que se usa el comando checkpoint, que hay una opción ahí para chequear todos los puntos de la base de datos. Esto es así, digamos, las herramientas más básicas. Esta sirve para nada más visualizar, si yo quiero norte-este o este-norte o XY o YZ en la visualización de la línea de comandos, ¿verdad? O sea, que no sea que aparezca norte-S, no XY, por ejemplo, o que aparezca este norte cuando me pregunta los datos de un punto. Ok, description key, esto lo vamos a ver después. Marcas y textos ya lo vimos, ¿verdad? Así es como por lo menos ya vimos 2, 3, serían 5 las más importantes de point settings. Ok, eso digamos con respecto a la opción de mover o eliminar puntos, ¿verdad?